embargo, en las salutaciones, nosotros vamos a encontrar información muy importante y muy relevante referente a la carta o el libro que nosotros vamos a estudiar. Por eso vamos a concentrarnos en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Me gustaría decir muchas cosas, pero quiero llegar lo más rápido que podamos al versículo 9 y 10, que es lo que quiero que nos concentremos en la enseñanza de hoy. Pero voy a decir algunas cosas interesantes, importantes de las salutaciones. Primero, ¿cómo comienza el versículo 1? Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué Pablo se identifica al inicio de la carta? Es importante para él que ellos sepan que él es el autor de la carta. ¿Por qué? Porque no lo habían visto. No lo habían visto nunca, muy bien. Ese es un buen punto. El hecho de que Pablo sea el que escribe la carta le da seguridad, confianza, firmeza y credibilidad al mensaje que ellos van a recibir. Pues no lo está escribiendo cualquiera. Lo está escribiendo Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Recuerden que Pablo llegó a ser apóstol únicamente por la voluntad de Dios. Pareciese que Pablo defendiese su posición de apostolado. Ahora, ¿por qué habla de su apostolado? No solamente se identifica como el autor al decir su nombre, sino habla de su apostolado. ¿Por qué? ¿Será que Pablo quiere ponerse en una posición sobre ellos? No lo creo. Pues Pablo entiende que la cabeza es Cristo. ¿Será que Pablo quiere gloriarse de la posición o de la labor que Dios le ha encomendado? Me parece que no. Pero es importante que ellos sepan que el que le está escribiendo es apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? ¿Ok? Básicamente la palabra apóstol significa enviado. Entonces el que le está hablando o el que les va a hablar es un enviado de Dios. Pero más que eso, me parece que el sentido de los escritores del Nuevo Testamento, en este caso el apóstol Pablo a los hermanos en Colosa, les está diciendo que el mensaje que él va a transmitir no es un mensaje de él, sino que es un mensaje enviado por Dios para ellos. Así que lo que vamos a desarrollar en esta hora no es el mensaje de Pablo, no es el mensaje de Raúl, es un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Después va a hablar que él no está solo, está acompañado por el hermano Timoteo. Cuando nosotros estudiamos una carta, deberíamos, no lo vamos a hacer por tiempo, estudiar quién era Pablo, quién era Timoteo, para tener más profundidad de lo que queremos saber. Timoteo era un joven que servía ampliamente y arduamente al Señor, que según el mismo apóstol Pablo en el libro de Filipenses, dice que ninguno tiene como a él, pues todos buscan lo suyo propio, pero Timoteo busca lo que es del Señor. Pero aunque Pablo habla de que Timoteo está con él, el autor de la carta es Pablo. Me llama mucho la atención en el versículo 2, cómo comienza o cómo describe Pablo a los destinatarios de la carta. ¿Quiénes son los destinatarios de la carta? Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. ¿Por qué la carta se llama Colosenses? Porque los hermanos están en la ciudad de Colosa. Ahora, ¿por qué Pablo los llama de esa manera? ¿Por qué en la mente de Pablo ellos son santos y son fieles? Me llama mucho la atención, porque según las características de lo que nosotros vemos que estaba sucediendo en la iglesia en Colosa,
Uno podría dudar un poco de qué tan santos y qué tan fieles estén siendo, ¿sí o no? De hecho, yo creo que en nuestro tiempo, hoy día, si nosotros conociéramos a alguien que estuviese desarrollando su vida de esa manera, probablemente no lo trataríamos así. Al contrario, muchas veces juzgamos a las personas. Pero Pablo no deja de llamarlos santos y fieles. ¿Y eso tiene que ver con qué? Dos cosas o dos sentidos. Una, con lo que Dios ya ha hecho por ellos, pero también es una idea para introducir el concepto de lo que Él va a desarrollar a lo largo de la carta. ¿Por qué son santos? ¿Qué significa la palabra santo? Ok, ellos son santos porque han sido apartados por el Señor para glorificarle. De modo que santos son aquellas personas a las cuales el Señor ha derramado su gracia abundante, la gracia que termina diciendo en el versículo 2, y quienes han encomendado una gran responsabilidad, vivir vidas apartadas para Él. Pues el Evangelio debe crecer y desarrollarse en nosotros y debe llevarnos a vivir una vida apartada. Ahora, ¿por qué son santos ellos? Ellos son santos o llegaron a ser santos, apartados, porque según el capítulo 1, versículo 5, ellos, ¿qué dice el 1:5? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuándo fueron ellos apartados? En el momento que oyeron, creyeron y obedecieron a la palabra verdadera del Evangelio. Ellos son santos porque según el versículo 6, conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ellos son santos porque según el capítulo 1, versículo 13, fueron trasladados desde las tinieblas a su luz. Ellos son santos porque según el capítulo 1, versículo 14, hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados. Somos santos porque hemos sido, según el capítulo 1, versículo 21, reconciliados con Dios. Según el capítulo 2, versículo 13, ellos son santos porque todos sus pecados, ¿cómo termina el 2:13? Y vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Ellos son santos porque según el capítulo 3, versículo 7, se han despojado de la manera como vivían antes. Versículo 7 y versículo 8, en los cuales vosotros también también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos, pero ahora dejad también vosotros, se han despojado de la manera que vivían. Ahora, no solamente le llama santos, sino ¿cómo le llama? Me llama la atención que Pablo le llame fieles, si están introduciendo cosas que no tienen que ver con Cristo. ¿Qué significa la palabra fieles? La palabra que se usa allí para fieles es la palabra pistos, que significa confianza, digno de confianza, confiable, fiel, verdadero. Pablo le está llamando a ellos que ellos han sido apartados y Dios los ve como personas en las cuales Él confía. Los hermanos en Colosas son hermanos que son dignos de confianza a pesar de las cosas que se están introduciendo dentro de la iglesia. Me llama mucho la atención cómo Pablo los trata y cómo no los ataca. Al contrario, les refuerza el concepto de lo que son gracias a la misericordia de Dios. A veces nosotros queremos corregir a las personas atacando.
Tenemos que aprender a resaltar y a reforzar lo que Dios ha hecho, enseñándoles lo que hay que corregir más adelante. No sé si se entiende. Pablo no le va a decir inmediatamente, les va a decir muchas cosas buenas en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y 3 va a animarlos a corregir lo que tengan que corregir, pero no los deja de tratar como santos y fieles. Ellos deben ser santos, deben ser fieles, al igual que, miren, el ejemplo de quién, capítulo 1, versículo 7. ¿Quién les predicó a ellos el evangelio? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo era Epafras según el capítulo 1, versículo 7? Aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras es digno de confianza. Ustedes aprendieron de él. Sigan su ejemplo. ¿Se entiende? ¿Quién más? Tíquico, capítulo 4, versículo 7. Tíquico, probablemente Tíquico fue el que le llevó el mensaje desde la cárcel a los Colosas, porque dice el verso 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces es probable que Tíquico vaya de la cárcel a Colosa a entregarles la carta y a darles el reporte. 4.9, Onésimo. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Entonces, hay ejemplos de hermanos fieles. Los hermanos en Colosa tienen que imitar a Epafras, a Tíquico y a Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Es interesante esto. ¿Ustedes saben quién es Onésimo? Era el esclavo de Filemón. El esclavo de Filemón. Por eso la carta a Filemón tiene mucha relación con Colosenses. Pero ¿qué hizo Onésimo? ¿Por qué está preso? Pues porque se escapó de ser esclavo. Parece, por lo que vemos en la carta a Filemón, que Onésimo le robó algo a Filemón. Porque Pablo le va a decir, si algo te debe, si algo, anótalo a mi cuenta. Entonces es interesante cómo la transformación que hace Cristo en nuestras vidas puede llevarnos de una posición a otra. De un hombre que probablemente defraudó, fue infiel, robó, ahora ¿cómo lo describe Pablo? Como un fiel hermano que es uno de vosotros. Entonces los colosenses tienen que ser personas dignas de confianza, fieles. Ahora, ¿fieles en qué? En el conocimiento de Cristo, que es en todo y en todo. Ok, muy bien, dos respuestas buenas. La carta se divide en dos ejes, dije. ¿Cuáles son los dos? Aprender y poner y aplicar. Ok, sí, pero no. Esa es una forma sutil de decir no. No ser una oidora, sino una hacedora de la palabra. No, la carta a Colosenses se divide en dos partes, capítulo 1 y capítulo 2, doctrinal o teológica, capítulo 3 y capítulo 4, en la parte práctica. Entonces ellos tienen que ser fieles en la doctrina que enseñan y en la doctrina que escuchan, pero también en el capítulo 3 y capítulo 4 los hermanos van a tener que ser fieles en cuanto a la forma como desarrollan sus vidas, haciendo morir lo terrenal en ellos. ¿Se entiende? Ok. Saltémonos un poco, no puedo desarrollar todos los conceptos porque si no, sí nos vamos a ir a la medianoche y no me van a invitar más. Vamos al segundo pasaje.
Capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo comienza el desarrollo de la carta Pablo en el capítulo 1, versículo 3? Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo los trata? ¿Con rudeza? ¿Con humildad? ¿Con amor? ¿Con ternura? Pablo agradece por ellos. Pablo ora por ellos. Pablo se preocupa por ellos. Pablo da gracias a Dios por ellos, a pesar de la forma como están desarrollando sus vidas. Y eso me hace pensar mucho en la forma como nosotros nos debemos tratar entre nosotros. Eso me hace pensar mucho en la forma como nos enseñamos y a veces cómo nos corregimos entre nosotros. Y eso va a ser importante en el capítulo 3, porque el capítulo 3 va a hablar de la transformación de vida que se ve reflejada en la relación entre nosotros. A veces queremos corregir a los hermanos con mucha severidad. Nos corregimos entre nosotros con poca humildad y con poco amor. Pablo da gracias a Dios por ellos, a pesar de las cosas que están pasando dentro de la iglesia en Colosa. ¿Por qué? Porque hay cosas que son positivas. Versículo 4, Epafras no solamente le dijo, mire, se están introduciendo ciertos conceptos, sino que Epafras también les dijo que los hermanos en Colosa tienen fe, porque dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Hay cosas positivas en la iglesia en Colosa. Los hermanos tienen una fe, y la palabra fe allí tiene que ver con confianza y perseverancia. A pesar de las cosas que se están introduciendo, a pesar de los conceptos, los hermanos siguen perseverando, los hermanos siguen siendo fieles, los hermanos siguen adelante y siguen confiando en el Señor. Y eso hay que agradecerlo. Por eso esta noche agradezco a Dios por cada uno de ustedes y por la iglesia aquí en Santa Rosa de Osos. Porque hay aquí gente fiel, que tiene fe y que sigue confiando en el Señor a pesar de todas las circunstancias. Y esa fe también se muestra en el amor que sienten, según el final del versículo 4, a todos los santos. Ahora, la fe y el amor son producto ¿de qué? Ok, muy bien. ¿Por qué tienen fe ellos y por qué muestran el amor hacia todos los hermanos o los santos? Ok. Muy bien, les voy a dar un dato. Mis preguntas no son difíciles y las respuestas siempre están allí mismo. ¿Cómo comienza el versículo 5? A causa de la esperanza. A causa de la esperanza. La esperanza que tenemos en Dios. ¿Cuál esperanza tenemos? ¿De vida y de vida? Entonces esa esperanza nos lleva a seguir perseverando a pesar de todas las cosas y amarnos los unos a los otros. Porque tenemos una esperanza. La esperanza produce la fe. La esperanza nos lleva a amarnos los unos a los otros. Es interesante que un pequeño paréntesis en Hebreos capítulo 11, que se conoce como el capítulo de la fe. Si ustedes leen Hebreos capítulo 11, la fe de muchos de ellos se desarrolló a causa de una promesa. Ellos esperaban algo y creyeron en eso. Entonces la esperanza aquí nos lleva a desarrollar perseverancia, confianza en el Señor y a amarnos los unos a los otros. Ahora, ya saben que mis preguntas no son difíciles y las respuestas están allí. ¿Qué produjo en ellos esperanza? Hermanito lindo, no podemos tener esperanza sin el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es lo que nos produce o nos da una esperanza de vida y de vida eterna.
que Él haya muerto por nosotros, que haya sido sepultado, pero que al tercer día haya resucitado, nos da una esperanza de que un día vamos a vivir eternamente con Él. Según 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, tenemos una esperanza viva que es producto de que Él murió, fue sepultado y resucitó. Entonces nosotros tenemos esperanza y esa esperanza nos lleva a tener fe y amor, pero la esperanza solamente viene dada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miguel, si quieres tener esperanza, no solo aquí, porque la esperanza que el Señor nos quiere dar no es momentánea, no es pasajera, no es en esta tierra. Solamente podemos tener esperanza creyendo que Él murió por nosotros, fue sepultado y al tercer día resucitó, participando de esa muerte, sepultura y resurrección a través del nuevo nacimiento en el bautismo. Amén. Miren el capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza de Él. Entonces, ¿qué es lo único que nos puede dar esperanza? Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, el Evangelio. Sin el Evangelio no hay esperanza. Sin el Evangelio no hay salvación. Sin el Evangelio no hay vida eterna. Sin el Evangelio no hay fe. Sin el Evangelio no hay amor entre nosotros. Pues dice el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Si tenemos una esperanza de vida y de vida eterna, es únicamente a la palabra que oímos a través del Evangelio. Verso 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Hasta Santa Rosa de Osos llegó. ¿Cierto? Y más allá. Y va a seguir llegando a través de ustedes. Ahora, ese Evangelio, ¿qué tiene que hacer el Evangelio según el versículo 6 en nuestras vidas? Muy bien, hermanita. El Evangelio debe llevar fruto y debe crecer en nosotros. ¿Cómo da fruto el Evangelio? ¿Cómo crece el Evangelio en nosotros? Cuando nos arrepentimos y adquirimos conocimiento y lo aplicamos en la vida. Ok. Bien. Cuando somos bautizados. Ok, pero ellos ya han sido bautizados y el Evangelio tiene que seguir creciendo en ellos, según lo que vemos en el verso 6. Entonces uno tiene que preguntarse a qué se refiere Pablo. Pablo no especifica a qué frutos. Me parece, por el desarrollo de la carta, que tiene que ver con dos cosas. Una, estos hermanos que oyeron la palabra verdadera del Evangelio, que según el final del versículo 6, oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, ¿sabe qué deben hacer? Ir a proclamarla. Pues en la mente de Dios, miren el capítulo 1, versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Pablo y Dios esperan que el Evangelio siga siendo anunciado. Entonces crece y da fruto en la medida que nosotros no solamente lo oímos, lo recibimos y lo creímos, sino también lo compartimos con otros. Amén. Amén. Hay mucha más gente que convertir en Santa Rosa y en los alrededores. El Evangelio tiene que seguir creciendo y tiene que seguir dando fruto. Esa es podría ser una probabilidad, pues Pablo no especifica en el verso 6 a qué se refiere. ¿Cuál es la segunda probabilidad? ¿De qué manera el Evangelio crece y da fruto en mí? Por medio de la renovación y la transformación de vida. El Evangelio tiene que seguir obrando en mí, no solamente quedé allí en el bautismo, el Evangelio sigue creciendo en mí y se ve reflejado en una transformación de vida
en todos los aspectos según el capítulo 3 y capítulo 4. ¿Se entiende? Entonces en la mente de Dios y en la mente de Pablo el Evangelio crece y el Evangelio lleva fruto. También en vosotros del día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Quiero detenerme en el final del versículo 6. Porque a veces nosotros en el desarrollo de nuestra vida cristiana nos limitamos a haber oído, creído y obedecido al Evangelio. Yo ya oí, yo ya creí y yo ya obedecí. Me voy a mi casa, si Cristo viene hoy me salvo y todo bien. ¿Es así? A veces tenemos ese pensamiento. Sin embargo, a pesar de que ellos oyeron y conocieron y creyeron y obedecieron, Pablo va a hacer un llamado en el versículo 9. Vamos a concentrarnos en el versículo 9 y versículo 10. También nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ok, Pablo termina el verso 6 diciendo que ellos oyeron, conocieron la gracia de Dios en verdad. Versículo 7 y versículo 8 recibe el informe que le da Epafra. Y el versículo 9 va a reaccionar a ese informe diciendo, por lo cual nosotros, ¿quiénes son nosotros? Pablo y Timoteo, muy bien. Por lo cual nosotros, desde el día que lo vimos, ¿a quién? A Epafra, no cesamos de orar por vosotros. ¿Qué significa la palabra no cesamos? No paramos, no nos detenemos, seguimos. Oramos continuamente, constantemente. Ahora, es interesante que Pablo ora por una petición específica. ¿Cuál es? En el verso 9. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Eso quiere decir que lo que ellos oyeron y obedecieron en el verso 6, aunque es importante, necesario y urgente, no pueden quedarse solo con eso. El Evangelio y la obediencia al Evangelio no es el fin, es el principio de una nueva y transformada vida. ¿Se entiende? ¿Qué significa la palabra lleno? Totalidad, completo, que rebosa. Pablo quiere, Pablo anhela, Pablo desea, Pablo impulsa que los hermanos puedan seguir avanzando en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es imposible que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios sin conocerla. Es imposible que nosotros podamos desarrollar la vida conforme a la voluntad de Dios si no sabemos cuál es su voluntad. Es imposible que nuestras vidas sean transformadas si no conocemos realmente qué es lo que Dios quiere. Porque nosotros podemos obedecer al Evangelio, sí. Pero salimos de las aguas del bautismo para comenzar una nueva vida. Una vida que no sabemos cómo desarrollarla. ¿Cierto? Sabemos quizás que el propósito es transformarnos y salvarnos, pero salimos de allí, ¿y ahora qué hago? Tengo que ir el domingo a la iglesia. Bueno, voy el domingo a la iglesia, pero ¿y ahora qué más? ¿Qué sigue? Por eso necesitamos seguir creciendo, conociendo. Por eso decía hace rato que uno de los principales engaños que Satanás pone en nuestra mente es hacernos creer que con lo que conocemos ya es suficiente. A veces pensamos que porque sé responder a ciertas preguntas, si alguien me hace alguna pregunta, ya es suficiente, ya sé cómo manejarme. Ya sé que tengo que ir el domingo, ya sé que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, y limito mi crecimiento espiritual.
el crecimiento ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso para los autores del Nuevo Testamento era tan importante que los hermanos pudieran seguir avanzando en el conocimiento. Por eso vemos también en el Antiguo Testamento como el Salmo 1 nos invita a meditar de día y de noche en la palabra de Dios, a encontrar en la palabra de Dios nuestra delicia. Continuamente vemos en la Escritura que nos invita a seguir conociendo, porque el conocimiento nos fortalece, porque el conocimiento nos transforma, porque el conocimiento nos cambia, porque el conocimiento nos llena, porque el conocimiento nos evita ser engañados. ¿Puede alguien hacer la voluntad de Dios sin conocerla? Necesitamos conocerla, Miguel. En Mateo capítulo 7, Jesús va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Pero ¿cómo hacerla si no la conozco? Por eso la petición de Pablo es que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La palabra toda tiene que ver de todas las maneras posibles, de todas las formas posibles, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría tiene que ver... ¿Quién es una persona sabia en la Biblia? Que tiene un conocimiento y lo pone en práctica. Muy bien, entonces la sabiduría, según la Escritura, no es el que tiene mucha inteligencia y si usted le pregunta cualquier cosa de la vida y sabe. La sabiduría tiene que ver con el desarrollo de vivir la vida conforme a lo que Dios quiere. Llenarnos del conocimiento de la voluntad de Dios nos lleva a desarrollar la vida como Dios quiere. Por eso, la sabiduría tiene que ver con conozco y vivo. E inteligencia espiritual. Ahora, ¿cómo comienza el versículo 10? La primera palabra solamente. ¿Qué quiere decir para? Propósito, muy bien. El versículo 10 es resultado del versículo 9. No sé si se entiende eso. Lo que él va a desarrollar en el versículo 10 solamente va a poder ser si hacemos lo que nos dice el versículo 9. Eso quiere decir que vamos a desarrollar en estos minutos que nos quedan 4 cosas que son importantes y que son producto del ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Primer propósito por el cual debemos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Verso 10, para que, número 1, andéis como es digno del Señor. ¿Qué significa andar como es digno del Señor? Muy bien. Aunque la segunda cosa es ir agradándole en todo. Entonces Pablo está pensando en 2 cosas distintas. La vamos a desarrollar. ¿Qué significa andar como es digno del Señor? Empecemos por la primera palabra. ¿Qué significa andar? Caminar, vivir. Conducirse, caminar, moverse. Básicamente la palabra andar denota un movimiento. Lo que Pablo está diciendo es que aquellos que se llenan conforme a la voluntad del Señor andan, se mueven y desarrollan sus vidas de una manera distinta, de una manera determinada, en todos los aspectos, en todas las áreas, en la forma como nosotros desarrollamos el día a día, en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, cuando me ven, cuando no me ven. En todos los aspectos.
Para Dios y para Pablo es importante la manera como nosotros desarrollamos nuestra vida. Pues de hecho va a repetir ese concepto una y otra vez. La palabra andar se repite en el capítulo 3, por ejemplo, versículo 7, 3:7. ¿Qué dice el 3:7? 3:7 nos dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué cosas? Según vemos en el versículo 5 y 6, da una larga lista de cosas que tienen que ver, que no le agradan a Dios y que así vivíamos. Entonces, básicamente, el versículo 3, capítulo 3, versículo 7, nos va a hablar de esa transformación. Vivíamos de una manera, andábamos de una manera, nos conducíamos de una manera, pero ahora es interesante porque dice, anduviste en otro tiempo pasado. La manera como desarrollamos nuestra vida hoy debe ser distinta. Debe ser diferente, pues ese era en un tiempo pasado. Pero no va a haber una transformación de cómo me conducía a cómo me debo conducir hoy si no me lleno del conocimiento de su voluntad. ¿Se entiende eso? Puedo venir todos los domingos, pero si no me lleno del conocimiento de su voluntad, salgo y voy a seguir viviendo de la misma manera. No hay transformación. No hay ninguna diferencia en la conducta que tenía antes y la que tengo ahora. En el capítulo 4, versículo 5. 4:5. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera. Vivan de una manera distinta para con aquellos que están allá afuera. Lo vamos a desarrollar probablemente el día lunes. Y en el capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ok, entonces, de la manera que recibimos al Señor Jesucristo, desarrollamos nuestra vida andando en Él. Bien, volvamos al verso 10. 1:10. Para que andéis como es digno del Señor. Ya desarrollamos la palabra andar, ahora desarrollemos la palabra digno. ¿Qué es digno? En conformidad con el Evangelio. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Digno es algo honorable. Honorable. Muy bien. ¿Qué más se le viene a la mente por digno? Ok. Pero fíjense que está hablando de la conducta. Entonces, ¿cómo podemos entender la palabra digno allí? Andar como el anduvo. Andar como el anduvo. Les voy a explicar algo que es interesante. No me puedo mover. La palabra digno básicamente significa equilibrar balanza. ¿Cómo eran las balanzas antiguas? Ponían algo que tenía un peso y para determinar o saber si ya esto equilibraba en la balanza, si llegaban a un equilibrio, pesaba lo mismo. De hecho, recuerdo, mi mamá trabajaba en un centro médico y me gustaba ir ahí y me pesaba, y uno se pesaba colocándose en la balanza y tenía que mover un peso hasta que llegase a una balanza. Peso en ese tiempo como 30 kilos. Ahora anda a pesarme para que vea cómo estoy de gordo. Entonces, ¿cuál es el punto? La palabra digna es equilibrar balanza. Dios quiere que aquellos que hemos oído la palabra verdadera del Evangelio,
que aquellos que hemos conocido la gracia de Dios en verdad, que aquellos que hemos obedecido al Evangelio, desarrollemos nuestra vida equilibrando balanza con lo que Dios es. No sé si se entiende. Dios es así y yo debo trabajar en mí para poder llegar a ser. Pero no voy a llegar a ser como Él quiere que sea o como Él es si no me lleno del conocimiento de su voluntad. Lo que va a ayudarme a ser como Él es el conocimiento que aplicamos en nuestras vidas. ¿Se entiende el concepto de andar como digno? Una vida equilibrada con el Señor. ¿Quieren saber? Les voy a adelantar algo para mañana. Capítulo 3. Verso 8. Pero dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Verso 9. No mintáis los unos a Verso los 10, perdón, verso 10. y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Miren, nosotros tenemos que llegar a ser nuevamente conforme al principio, a Génesis. Pero para eso tenemos que dejar ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. ¿Cómo es Dios? Versículo 12. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo es Dios? Misericordioso. ¿Cómo es Dios? Ama. ¿Cómo es Dios? Benigno. ¿Dios ha sido benigno contigo? La palabra benigno tiene que ver con bueno. ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Dios ha sido misericordioso contigo? ¿Dios ha sido manso porque no te ha destruido? ¿Dios ha tenido paciencia contigo? Verso 13, ¿Dios te ha soportado? Mire cómo termina el verso 13. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. Entonces, andar como es digno es dejar todo esto que soy yo, ira, enojo, malicia, palabras deshonestas, y desarrollar el carácter de Dios en mí. De una manera gráfica, el capítulo 3 nos va a invitar a hacer lo que Dios es. Y eso es andar como es digno del Señor. Y es interesante porque las cosas que menciona en el verso 3, para nosotros muchas veces, en el capítulo 3, para nosotros muchas veces no son tan malas. Tengo ira, es que yo soy malgenioso, ese es mi carácter. Así nací. Le guste a quien le guste. ¿Decimos eso a veces o no? Bueno, andar como es digno del Señor es dejar que Él moldee mi carácter y desarrollar y ser lo que Dios es. Benigno, misericordioso, paciente, nos soporta. Lo vamos a desarrollar. Pero se entiende el ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo no, yo decido seguir siendo iracundo, entonces la balanza no se equilibra. El conocimiento de Dios, ver cómo Dios es, me lleva a tener que desarrollar la vida como Él es y a desarrollar el carácter de Él, equilibrando balanza. Volvamos al capítulo 1, versículo 10. Después va a decir agradándole en todo. La palabra agradar tiene que ver con le da placer, se complace, se deleita. Es la palabra que el Padre usa para decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo
complacencia. Así que la única forma que nosotros podamos desarrollar una vida en la cual nuestro Padre se complazca, en que nuestro Padre se deleite, es llenándonos del conocimiento de Dios. Y fíjense que Pablo usa palabras totalitarias, agradándole en todo. No solo en algunas cosas, sino en todo. Pero ese es el resultado del verso 9. No voy a poder complacer a Dios en la manera como vivo si no me lleno del conocimiento de su voluntad. Mis acciones no van a ser una delicia para Él si no me lleno del conocimiento de su voluntad. Él no se va a deleitar en lo que hago si yo no me lleno del conocimiento de su voluntad. Pues mis acciones no van a ser las que Él quiere que tenga. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Es importante el conocimiento entonces? Es importante que dediquemos tiempo para escudriñar la Escritura. En Oseas capítulo 4, en el verso 6, no vamos allá. O sea, Dios dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Porque desecharon el conocimiento, dice. Podían haberlo adquirido, pero no lo quisieron. Nosotros podemos crecer en el conocimiento y dejar que Dios, por medio de su palabra, transforme nuestras vidas para llegar a vivir agradándole en todo. ¿Quiere usted agradar a Dios en todo? Yo entiendo que sí, por eso estamos aquí, ¿cierto? Pero para eso necesitamos saber cómo agradarle, qué hacer, qué no hacer, cómo desarrollar nuestra vida en esta tierra. Seguimos con la tercera cosa. Llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Nuevamente vuelve a hablar de fruto. ¿Cómo desarrollamos una vida dando fruto? Hay algo interesante. Voy a hacer una paréntesis. No acostumbramos a salirnos del libro, pero es inevitable cuando pienso en fruto pensar en el Evangelio de Marcos. Jesús se acerca a conseguir fruto en una higuera. No encuentra. Y la maldice. Y se seca. Pero hay cosas interesantes en ese pasaje, porque el texto dice que la higuera tenía hojas. Cuando él vio que la higuera tenía hojas. Y no era el tiempo de higos. ¿Qué quiere decir que tenía hojas? Tenía vida. Fíjense esto. En Chile hay las 4 estaciones. ¿Qué pasa en las 4 estaciones? En el otoño, ¿sabe qué sucede con los árboles? Se le caen todas las hojas. En el invierno esos árboles quedan sin ninguna hoja, parece que estuvieran muertos. En la primavera comienza a florecer y vuelve a tener hojas. Eso quiere decir que el árbol está vivo y próximo a dar fruto. ¿Sabe qué quiere enseñar Jesús en el Evangelio de Marcos? Que los escribas y fariseos, y nos habla también cuidado a nosotros, a veces nuestras vidas espirituales son solo hojas. Apariencia, aparentamos estar bien. Y no porque queramos aparentar, sino creemos que con lo que hacemos está bien. Pero Dios espera que no solamente hagamos lo que es básico, como venir o estar el domingo. Él espera que nosotros desarrollemos una vida dando fruto. En toda buena obra.
¿Qué puede ser una buena obra? Según el capítulo 1, versículo 23, que leímos hace rato, el Evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo, la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo fue hecho ministro. Pablo daba obras a través de la predicación del Evangelio, daba fruto. La palabra ministros allí tiene que ver con diácono. No está diciendo Pablo que era un diácono, sino que era un servidor, un sirviente. Aquellos que predican la palabra, aquellos que quieren dar fruto, van a padecer, según lo que vemos en el capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne todo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Para dar fruto, a veces hay que hacer sacrificios. Hay que esforzarnos. Incluso, a veces, vamos a padecer. Pero Dios quiere que nosotros demos fruto. Otra vez, en los dos aspectos, predicando el Evangelio y viviendo vidas transformadas. Terminamos con esto. Yo creo que final del verso 9, la cuarta cosa, del verso 10, y creciendo en el conocimiento. ¿Cuál es la diferencia del conocimiento del verso 9 al conocimiento del verso 10? Ok, muy bien. ¿Qué más podemos decir? Porque el final del verso 9 nos invita a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Verso 10, creciendo en el conocimiento de Dios. En el 9 hay un conocimiento que se ofrece y en el 10 hay un conocimiento que se recibe. Ok. Dos cosas interesantes. Miren, ¿cómo termina el verso 10? Creciendo en el conocimiento de conocer la voluntad de Dios. Verso 9 nos lleva a conocer quién es Dios. No puedo conocer quién es Dios si no conozco su voluntad. No sé si se entiende la diferencia. En la medida que conozco qué es lo que Él quiere, cómo Él quiere que viva, la forma como Él quiere que yo desarrolle mi vida y su carácter, me lleva a conocer realmente al Dios al que sigo, al Dios al que sirvo, al Dios al que obedezco, al Dios al que alabo. No podemos conocer realmente a Dios si no es a través del conocer su voluntad. Su voluntad nos lleva a conocer la esencia de lo que Él es. Nos lleva a conocer a profundidad al Dios al que servimos. A veces nosotros los cristianos confundimos, o las personas confunden, conocer o saber quién es con conocer. Por ejemplo, ustedes saben quién soy yo hoy, ¿cierto? Quizás ayer no. ¿Quién será ese hermano que viene? Ya hoy ustedes saben quién soy. ¿Me conocen? ¿Qué me gusta? ¿Saben qué me gusta? No. Predicar la palabra. Predicar la palabra, muy bien. El café sin azúcar. Transportarse en bicicleta. Transportarme va, porque él me veía cuando estaba en Chile que andaba en bicicleta. ¿Cuál es mi punto? Para poder conocerme, necesito pasar tiempo con ustedes, ¿cierto? Para poder conocer a Dios, necesito pasar tiempo con Él, aprendiendo de su voluntad, y voy a conocer quién es Dios. Porque a veces creemos que porque sabemos y creemos que existe Dios, ya le conocemos. No, necesitamos llegar a conocerle día a día. Pero eso solamente lo puedo hacer a través de su palabra. Su palabra me lleva a conocer realmente a Dios. ¿Cuál fue la principal queja de Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel?
No lo conocieron. Pero sabían que existía. Miren, por ejemplo, Isaías capítulo 1. Me acuerdo, hermano, y discúlpame, un ejemplo con Samuel. No te estás rechazando a ti, sino a mí, como sé. Sí, muy bien. Miren Isaías capítulo 1. Versículo 2. Isaías 1:2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hablando de Israel. El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Los crió, los engrandeció y ellos nunca le llegaron realmente a conocer. Entonces la palabra de Dios, el conocer la voluntad de Dios a través de su palabra nos lleva a conocer realmente quién es Dios. Ah, mire, yo pensaba que esto estaba bien, pero a Dios no le agrada. Ahí conozco quién es Dios. Ah, mire, Dios es misericordioso. Ah, mire, yo hacía algo que a Dios no le gustaba y ahora me doy cuenta que le gusta otra cosa. Voy conociendo a medida que voy pasando tiempo con Él a través de la Escritura. Entonces nunca vamos a poder llegar a conocer realmente quién es Dios, su esencia, si no es a través de su palabra, conociendo su voluntad. Si hacemos el ejercicio al revés, pensando en el verso 9 y verso 10 de Colosenses, una persona que no se llena del conocimiento de la voluntad de Dios, número 1, no va a andar como es digno del Señor, no va a poder equilibrar la balanza, va a vivir siempre de manera desequilibrada. Número 2, no va a poder agradarle en lo que hace. Dios no se va a sentir complacido en sus acciones. Número 3, no va a poder llevar fruto. Y quizás nunca termine de conocer realmente a Dios. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Hace cuántos años te bautizaste? Sí. 34. 34 años. ¿Puede el hermano decir yo ya sé? Puede que lo diga, pero necesitamos seguir creciendo. ¿Aprendimos algo hoy? Yo espero que sí. Yo sigo aprendiendo también, todos los días. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el día que me muera. Entonces no detengamos nuestro crecimiento espiritual, no detengamos nuestra lucha continua, constante de conocer más. Necesitamos pasar tiempo en la Escritura, pues el conocimiento no se adquiere como una vez vi hace mucho un video de un niñito que hacía así. Se adquiere pasando tiempo en la palabra, meditando en la palabra, día y noche. Miren lo que va a decirnos en el capítulo 3. Con esto termino ya. Verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more. More. La palabra morar es habite, viva, permanezca. No momentáneo, sino permanente. En abundancia. Y la palabra abundancia allí tiene que ver con que rebosa. Tenemos que trabajar en eso. Día a día. Y de esa manera
vamos a poder ser lo que Dios quiere que seamos. Entonces, ánimo, hermanos. No se sientan tristes, al contrario. Que esta palabra nos motive porque queremos andar como digno del Señor. Queremos agradar a Dios, queremos dar fruto y queremos conocer a Dios. Entonces que salgamos de aquí con ganas de seguir aprendiendo, de seguir pasando tiempo en la Escritura, de meditar en ella de día y de noche, de no dejar de mirar continuamente su palabra y de seguir teniendo la humildad de decir necesito conocer como el primer día. Preguntas finales. O sea que eso significa que has dejado el primer amor. Al principio uno quiere conocer, uno quiere leer, meditar, es el primer amor, ¿cierto? Cuando a medida que vamos viviendo el cristianismo dejamos como el desinterés. En cierto sentido, dejamos la palabra de Dios a un lado porque creemos que con el conocimiento que hemos ido adquiriendo ya es suficiente. El problema es que la vida del cristiano es como tratar de subir por una escalera mecánica, en el sentido contrario. Esa escalera eléctrica, usted se esfuerza y puede subir, pero el día que usted se detiene, en el momento que usted se detiene, vuelve al principio. No podemos detener nuestro crecimiento. Necesitamos seguir creciendo día tras día, si queremos vivir vidas transformadas. Por eso en el capítulo 3 Él va a invitarnos a hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Cómo hacemos morir lo terrenal en nosotros? Haciendo que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros.